conoce todo y sabe todo. Eso tiene que ver con la presencia de Dios. Y el punto a donde queremos llegar es que usted y yo hemos sido elegidos por la voluntad soberana de Él. Dios Padre, Dios lo conoce todo, lo sabe todo, y Dios sabía que muchos se arrepentirían y creerían, pero esto no es a lo que la Biblia se refiere en cuanto a presencia de Dios. Dios conoce todo desde la eternidad pasada, y como esa verdad tiene que ver con nuestra salvación, entonces nuestro primer encabezado sería en esta mañana un error disipado, el significado del término y su alcance escritural, debido a que esta ignorancia está tan extendida, nos hace más fácil encajar para los predicadores y maestros, y solo hay que estar establecidos en la fe y evitar la pregunta en cuanto al previo conocimiento de Dios. Y quizás algunos acusaron de fomentar la disensión, y nosotros podemos dejar que nos disputen. Y nuestro deber es dar testimonio conforme a la luz que nos fue concedida. Y hay quienes están hoy atacando la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, así como a los altos críticos que también critican en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Hay unos pseudomaestros que también están pervirtiendo las enseñanzas para la vida eterna, cuando se expone sobre la elección de Dios y que Dios sabía que estas personas creerían que Él también los predestinó para salvación, pero tal afirmación también puede ser radicalmente errónea porque repudia la verdad de la depravación total, porque argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Esto es lo que muchos argumentan, de que hay algo bueno en algunos hombres y que Dios sabe que creerían en ellos o que creerían en Él. Y entonces, esta aprobación está argumentando esto, pero le quita la independencia de Dios, porque hace que sus decretos descansen sobre lo que descubre en las criaturas y también completamente las cosas, ya que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que debido a esto Él los predestinó para salvación. Es todo lo contrario de la verdad. Las Escrituras afirman que Dios, en su infinita soberanía, seleccionó a algunos para que fueran receptores de sus favores divinos. Miremos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Miren cómo dice Hechos 13, 48. Amén. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Como usted puede ver allí, está hablando que los que Dios había ordenado para la vida eterna, tanto que determinó otorgarles el don de la fe.
La falsa teología hace que la presencia de Dios acerca de nuestra fe sea la causa para salvarnos, mientras que en realidad la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Esto nos lleva al segundo encabezado, que tiene que ver con la verdad proclamada. Definamos nuestros términos. ¿Qué quiere decir previo conocimiento o presencia? No saber, sino conocer de antemano. Es la respuesta inmediata, que es conocer. No debemos dar conclusiones precipitadas. Lo que necesitas descubrir cómo obra la palabra en las Escrituras. El uso que hace el Espíritu Santo de una expresión siempre define su significado y alcance. Es la falta de aplicación de esta sencilla regla de tanta difusión y horror. Muchas personas suponen que ya conocen el significado de cierta palabra que es usada en las Escrituras y luego son demasiado imprecisos para probar sus suposiciones por medio de una concordancia. Un ejemplo: tome la palabra carne. Se asume que la palabra carne es una parte del cuerpo físico. No se realiza de pronto ninguna investigación. De hecho, la palabra carne significa mucho más de lo que es corpóreo, que tiene que ver con el cuerpo. Todo lo que el término abarca solo puede determinarse mediante una aparición del mismo, mediante un estudio de cada contexto por separado. Otro ejemplo sería: tome la palabra mundo. El lector promedio de la Biblia cree que esta palabra mundo es equivalente para la raza humana. O sea, cuando decimos que la palabra mundo, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, creemos que está refiriéndose a ¿qué? A toda la raza humana, ¿verdad? En consecuencia, muchas palabras de estas se encuentran en estos términos y se interpretan erróneamente. Otro ejemplo sería: tome la palabra mortalidad. Seguramente esta palabra no requiere de ningún estudio, porque obviamente la palabra dice mortalidad, ¿verdad? Y usted dirá: bueno, esto hace referencia a la indestructibilidad del alma, porque se habla de mortalidad y se habla de inmortalidad. Pero siempre será un error asumir algo contra la palabra de Dios. Si el lector de la Biblia se toma la modestia de indagar que la palabra mortal e inmortal nunca se refieren al mismo término, sino siempre se está refiriendo al cuerpo. Ahora, lo que se ha dicho a la palabra carne, a la palabra mundo, a la palabra mortal e inmortal, se aplican al conocimiento y al preconocer. En lugar de imaginar que estas palabras no significan más que una simple condición, y en los diferentes pasajes donde se presentan, debe sopesarse cuidadosamente. La palabra previo conocimiento, presciencia, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Usted busca esta palabra presciencia en el Antiguo Testamento y no la va a encontrar. Pero sí aparece una palabra que se llama conocer. Usted, por ejemplo, lee el libro de Génesis y allí le dice: y conoció Abraham a su esposa Sara, y conoció Isaac a su esposa
Rebeca, Raquel. Siempre va a aparecer la palabra conocer. Y aparece allí con mucha frecuencia. Cuando este término aparece, se usa o significa mirar con favor, denotando no una conexión con Dios, sino que es una mera condición, sino que es también un afecto por el objeto mirado. Y por eso usted va a encontrar, por ejemplo, te he conocido por su nombre. Para eso, mire, Éxodo 33, 17. Todas estas citas que le voy a leer tienen que ver con la palabra conocer o conoció. Vayamos a Éxodo 33, 17. Mire cómo dice allí. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Miremos también Deuteronomio 9:24. Mire cómo dice allá. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Mire también Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Ahí también usted ve que aparece la palabra conocer. Mire también el libro del profeta Oseas, capítulo 8, versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Perdón. Sí, esa es la cita, 8:4. Está bien. Miremos también Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Allí también le aparece la palabra conocer. En todos estos pasajes, la palabra conoció significa amado o designado. Amado o designado. De la misma manera, la palabra conocer se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento, en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Vayamos a Mateo 7:23. Mateo 7:23, allí aparece, ¿verdad? Nunca os conocí. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire también Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mire también Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3.
Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Miren 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como usted puede ver, todas estas palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están haciendo referencia al previo conocimiento de Dios o a la presciencia, que se traduce como conocer o conoció. Y el tercer encabezado es la presciencia de Dios definida. Ahora el término presciencia, como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que su forma de conocer. Si cada pasaje en el que aparece su estudio de una manera simple o cuidadosamente, se descubrirá que es un punto discutible. El hecho es que la presciencia nunca se usa en las Escrituras en relación a eventos o acciones. En cambio, se dice que Dios previamente conoce a las personas y también conoce las acciones de esas personas. Mire lo que dice Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí también usted ve, aparece la palabra conocer. Sigamos acá. El apóstol aquí no está hablando del acto previo del conocimiento de Dios, sino del acto de la crucifixión y de la persona crucificada. A este Cristo entregado. Para eso mire lo que dice Romanos, el capítulo 8, 29 y 30. Miremos allí cómo dice la palabra. Dice, porque a los que antes conoció, ahí está la palabra, ¿verdad? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted le presta atención allí a este texto, allá hay un pronombre. ¿Y cuál es el pronombre que aparece allí? Los. Fíjese en esa palabra que aparece allí varias veces, ¿verdad? Los. Este pronombre se usa aquí. No se trata de aquello que previamente conoció, sino a quien previamente conoció. No se trata de la bendición de aquellas personas ni de la fe de sus corazones, sino de las personas mismas de las cuales se habla. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y de Romanos 11:2, pendiente a esta cita. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Esté atento con esa cita, que ahí también está hablando del previo conocimiento de Dios Padre.
¿Quiénes son elegidos según la presciencia? Previo conocimiento de Dios. El versículo anterior nos dice, en Primera de Pedro 1:2, si usted mira allí, Primera de Pedro 1:2, está hablando de un grupo de judíos, y le voy a leer el versículo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí se aparece la palabra presciencia, previo conocimiento de Dios Padre. ¿Quiénes son elegidos según la presciencia del previo conocimiento de Dios Padre? Este versículo nos está diciendo, si usted mira el versículo 1, allí donde estábamos, en Primera de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí se está refiriendo a unos judíos que estaban en una persecución que a uno le enseñan los judíos de la diáspora, que estaban pasando pruebas y tribulaciones y estaban siendo perseguidos, y el apóstol les está escribiendo a ellos que se mantengan firmes en la fe, que siempre van a venir circunstancias adversas a nuestras vidas de una o diferente índole. O sea, hoy no estamos en esos tiempos de una persecución física en Latinoamérica, pero en otros países de pronto sí, como la China. En la China la gente no se puede reunir como nos reunimos acá. Ellos se reúnen clandestinamente en una cueva y los que encuentran los meten presos y son condenados. O para allá, para el oriente, donde está la religión esta musulmana, que coge a los pastores y les vuelan la cabeza. Es diferente, ¿verdad? De pronto acá en Latinoamérica nuestras persecuciones son de otra índole, como más que todo psicológica. Que siempre que yo predico, digo, cuando usted sale de pronto a evangelizar, dígame a quién aquí le han escupido la cara, por ejemplo, o a quién le han dado una garnatada porque le está hablando de la palabra. De pronto se burla, de pronto le tirarán la puerta, o de pronto le dirán estoy ocupado. Es como algo más psicológico atrás. De pronto le preguntan al jovencito, ¿y tú vas a la iglesia? Y de pronto él psicológicamente le da vergüenza con los amigos. No, lo que pasa es que mi mamá me la forma, entonces yo para que mi mamá no me la aplique y no me dé permiso luego para irme a echar partido de fútbol, entonces yo la acompaño. Porque es algo psicológico, ¿verdad? Porque él de pronto no tiene, digamos así, ¿verdad?, la gallardía de decir, yo soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y sí, yo voy a la iglesia y acompaño a mi mamá. Esa sería la actitud correcta, ¿verdad? Es sacar pecho, porque no está haciendo nada ilícito. Vergüenza debería dar que lo vean chupando porro en un parque. Eso sí da vergüenza, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que está de moda. Entonces, para que usted sea aceptado, tiene que ir con el grupo y dejarse caer su porro, porque si no, no es aceptado en el grupo. Y lo obligan a eso, ¿verdad? Eso sí da vergüenza. Pero que usted lo vean adorando a Dios, eso debe ser para nosotros algo de orgullo, de gloria. ¿Verdad que sí? Entonces, previo conocimiento, estos judíos habían sido expatriados, los judíos de la diáspora, y el apóstol les está escribiendo en el versículo 2. Ustedes fueron elegidos según la presciencia, o sea, de antemano ya ustedes habían sido escogidos para salvación, para que ustedes obedecieran y para que ustedes fueran rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces los está allí motivando, sigan perseverando. Amén. También para nosotros en esta mañana, sigamos perseverando, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos espera un galardón, y ese es la vida
eterna. Entonces está hablándole a estos judíos creyentes que fueron esparcidos y también hace referencia a las personas, no a sus actos previstos. El previo conocimiento de Dios, la palabra se refiere al conocimiento previsto de personas. Miren, segunda de Timoteo también, 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oítes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra cosa es que los pasajes citados anteriormente muestren el causal de los hechos. Y algo más que se encuentra detrás de los hechos que lo precede. Y ese es su propio decreto soberano. Porque Dios ha decretado. Cristo fue entregado. En primer lugar, dice, leímos en Hechos 2:23 de que Cristo fue entregado por el determinado consejo. En segundo lugar, anticipado conocimiento. Tiene que ver con presciencia de Dios. Leímos Hechos 2:23, ¿verdad? Dice que es su consejo. Pues vamos a leer esa cita para que nos quede claro. Hechos 2:23. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Consejo o decreto fue la base de su previo conocimiento. Miren nuevamente Romanos 8:29 también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto se abre con la palabra porque. ¿Qué nos dice? Que miremos atrás hacia lo que precede inmediatamente. Son llamados, por lo tanto, la presciencia de Dios se basa en su decreto, en su propósito. Mire lo que dice el Salmo 2:7. Salmo 2:7, mire cómo dice. Yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Termina allí la expresión, ¿verdad? Hoy mucha gente, usted los oye decretando cosas. Yo decreto. Y esto sí debemos tenerlo claro nosotros. ¿Quiénes son los que hacen decretos? Los que están en una autoridad de gobierno. El alcalde acaba de firmar un decreto. ¿Cuál es el decreto? Los jóvenes que estén en los parques chupando porro, les es prohibido. Serán sancionados. Y eso tiene unas causales, ¿verdad? El joven que lo encuentre en el parque mal parqueado con un porro en la mano, el decreto dice que no está permitido. Entonces este pagará unas consecuencias. Eso lo puede hacer un alcalde porque este señor está investido de una autoridad. Pero usted y yo no podemos hacer decretos.
Un gobernador lo puede hacer, un presidente lo puede hacer, un senado lo puede hacer, una asamblea, un consejo lo puede hacer. Porque ellos están para eso, para hacer decretos y hacerlos cumplir. Y las leyes están para eso, para que esos decretos se ejecuten. Pero usted no puede decir yo decreto, porque el que hace los decretos es nuestro Dios. Y lo que él decreta sí debe cumplirse. Y Dios ha decretado lo que será porque Él conoce previamente lo que será. Dios elige porque Él conoce a las personas y los conoce de antemano, porque Él los ha elegido en su voluntad soberana y los ha elegido únicamente por su voluntad. Y nuevamente Romanos 11:5, como dice, creo que terminamos allí. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice allí, por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Usted y yo fuimos escogidos por gracia. No porque usted tenga un apellido bonito, no porque su apellido sea de un linaje de la realeza, por decir algo. Algunas personas se han dedicado a averiguar eso, de dónde viene su linaje de apellidos. Conozco personas que incluso se cambiaron una letra en su apellido, porque no, este apellido es de descendencia italiana, entonces yo me voy a cambiar el apellido porque me van a venir unos beneficios de allá. O mi apellido viene de descendencia alemana, entonces yo me voy a cambiar porque se rumora que a esa persona les van a dar unos beneficios que hay. Mucha gente aquí se han estado cambiando los apellidos porque están pendientes a eso, ¿verdad? Y más que todo si es el apellido hebreo, entonces se ponen a buscar de qué descendencia son esos apellidos. Pero acá con Dios no es por apellido, no es porque usted sea más bonito, no es porque usted sea más inteligente, acá es por la gracia inmerecida. ¿Ven? Porque a Él le plació. Y para eso, en su soberanía, hay un ejemplo que Pablo cita en Romanos 9, usted lo puede leer allí, Romanos 9, no sé, versículo 10, 11, 12, allí donde dice, hay injusticia en Dios, ¿por qué eligió a Jacob y desechó a Esaú? Si todos dos estaban en el vientre de la madre. Y la pregunta es, ¿qué pecado había cometido Esaú? Si no había nacido. Pero ¿qué dijo Dios? A Jacob también. Y a Esaú aborreció. ¿Por qué lo aborreció? Simplemente porque Esaú no encontró la gracia inmerecida. Jacob sí la encontró. ¿Hay injusticia en Dios por eso? Como Dios conoce de antemano, ya Dios sabía que Esaú no se iba a arrepentir. En su acto soberano, yo lo conozco y en su corazón. ¿Qué le importó cuando fue a cazar el venado, el becerro, como se llama? ¿Verdad? Vino con hambre y dijo, negociemos el plato de lentejas por la primogenitura, y después estaba llorando. Pero es por la gracia inmerecida. Que Dios elige a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiere. Amén. No es del que más corre, sino del que Dios ha elegido. Usted y yo hemos sido privilegiados, porque ya estamos haciendo parte de esa fila de los elegidos. Amén. Oremos en esta mañana. Que el Dios de la libre gracia
nos siga ayudando a perseverar en este camino de la salvación y la vida eterna. Porque los que son santos perseveran, los que son santos obedecen, los que son santos atienden la convocatoria, se sujetan a la palabra. Padre, te damos gracias